dictamen está publicada en la Gaceta y disponible en el monitor de sus escaños, por lo que daremos lectura íntegra a su parte resolutiva. Solicito a la Secretaría de lectura al punto de acuerdo contenido en el dictamen. Claro que sí, Presidenta. Doy lectura al punto resolutivo. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los 39 nombramientos en el grado de capitán de navío que el Ejecutivo Federal expidió a favor de Alfredo Laguna Vázquez, Francisco Javier Barajas Muñiz, Jaime Huesca Ortiz, Manuel Vargas Pinzón, Juan Antonio Siú Enríquez, José Gustavo Falcón Pérez, Rafael López Mena, Benito Armando López Lara, Marciano García Leyton, Gustavo Alexandro Castillo Lara, Rogelio Eliseo Rodríguez Aguilar, José Antonio Díaz Lendeche, Juan Ignacio Cabrera Osuna, Francisco Castillo Tapia, Jorge Alberto Sánchez Jos, Mauro Ignacio Trujillo Aguirre, Francisco Eber Aguilera Nevares, Edgar Roberto Montes Félix, Román Mendoza Venegas, Joaquín Cetina Reyes, Horacio Luis Faurzán Moreno, José Díaz Castillo, Raúl Rodrigo Rojas Álvarez, Edgar Eric González Torres, Antonio Darío Meixueiro de los Santos, Guadalupe Alfredo Martínez Cisneros, Roberto Carlos Reyes Aguilar, Ramón Armando Guerrero Vaca, José Irving Osorio Pacheco, Hugo Reyes Hernández, Humberto Enríquez López Arellano, Jaime Arturo Rodríguez García, José Rafael Duncan Dequín, Juan Francisco Ríos Gómez, Carlos Alfonso Martínez Martínez, Aquileo Eduardo Norato Canseco, Roberto Ortiz Acevedo, Armando Barrada Sosa, David Solares Delgadillo. Segundo, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda ratificar los 26 nombramientos en el grado de contraalmirante que el Ejecutivo Federal expidió a favor de Marco Antonio Barajas Baeza, Jorge Luis Cigales Obrador Garrido, Leopoldo Hernández López, José Luis Lagunes Paredes, Mario Raúl Hernández Salgado, Rafael Eduardo García Urbina, Roberto Andrés Villalobos Antonio, Conrado Gabriel Aparicio García, José Valdemar González González. ¿Es todo? Es todo, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Verónica Martínez García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, a nombre de la Comisión de Marina, me honra someter a consideración del Pleno de esta soberanía el dictamen correspondiente a la ratificación de nombramientos del personal adscrito a la Secretaría de Marina Armada de México. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas del Senado de la República ratificar los nombramientos de los jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, en los términos que la ley disponga. En ese sentido, informo a ustedes que el Ejecutivo Federal presentó una solicitud a las y los senadores integrantes de esta Cámara en la que solicitó la ratificación de los grados de almirantes, vicealmirantes, contraalmirantes y capitanes de navío. Estos ascensos representan un alto reconocimiento a su trayectoria en el servicio de las armas, el cual han alcanzado gracias a su compromiso personal y un alto sentido de responsabilidad compartida. Es importante señalar que los mecanismos para otorgar los grados mencionados se encuentran detallados en la Constitución, en la Ley de Ascensos de la Armada de México y en su correspondiente reglamento. En ese sentido, la trayectoria profesional del personal naval que esta soberanía considera ratificar se encuentra orientada
al análisis de la experiencia profesional y al aporte a través de cada una de las labores que han desempeñado. Sin duda, uno de los mayores motivos de orgullo de las y los mexicanos lo constituye nuestra Armada de México. Se trata de una noble institución compuesta por más de 75,000 mujeres y hombres leales a la patria, quienes ejemplifican los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. Hacemos también una mención especial a las familias de nuestras Fuerzas Armadas, que son un pilar fundamental que los respaldan y motivan en la gran labor que realizan día con día. Quiero hacer un reconocimiento al almirante secretario José Rafael Ojeda Durán. Debe sentirse usted muy honrado de encabezar esta distinguida institución de la que las y los mexicanos nos sentimos muy orgullosos. A unos días de que conmemoremos el Día de la Armada de México, me permito felicitarlos por el tiempo que han permanecido leales en sus filas. Merecen nuestra admiración y reconocimiento por su esfuerzo, dedicación y sacrificio. Gracias por apoyarnos y tendernos la mano a las y los mexicanos cuando más los hemos necesitado. Gracias por estar siempre ahí, salvaguardando nuestra soberanía en el mar, en el aire y en la tierra. Compañeras y compañeros senadores, los integrantes de esta Comisión de Marina, estimamos que existen elementos suficientes para afirmar que el personal cuenta con la capacidad técnica y la experiencia profesional necesaria para ocupar el grado inmediato superior. Por todo lo anterior, esta Comisión de Marina solicita respetuosamente a esta soberanía ratificar los nombramientos propuestos y votar a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Está a discusión el dictamen, por lo que se concede el uso de la palabra al senador Damián Cepeda Vidales, que se referirá a este y al siguiente dictamen en una sola intervención, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con un posicionamiento en contra, hasta por 5 minutos. Gracias. Si se abre la discusión y hay igual. Con su permiso, Presidenta, y el permiso de esta Asamblea. Hoy México está más militarizado que nunca. El Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina ha tomado el control de la seguridad pública en este país y de más de 200 acciones civiles. Igual administran aduanas, puertos, construyen obras y llevan a cabo la labor de seguridad pública en México. No existe ya en la práctica Secretaría de Seguridad Pública, es una parte del Ejército mexicano. Este país vivió un debate fuertísimo hace unas semanas, en donde muchos de nosotros alzamos la voz y dijimos: no queremos más militarización. Presidente López Obrador, Morena, cumplan su palabra, no militaricen la seguridad pública, hagamos una estrategia integral que combata el crimen organizado, que lo desarticule, que fortalezca policías estatales y municipales y que podamos resolver el problema que tenemos en México. De los más de 113,000 elementos de la Guardia Nacional, más de 90,000 son militares. Además, hay más de 100,000 elementos encargados de labores de seguridad pública. Y hoy vienen aquí al Senado de la República a que sin ningún tipo de valoración, sin conocer siquiera las fichas curriculares, se aprueben, fíjense nada más, 302 nombramientos, ascensos de generales, de rangos altos de las Fuerzas Armadas y 87 ascensos de la Marina.
Yo pregunto a los mexicanos, ¿conocen quiénes son estas personas que van a ratificar hoy el Senado de la República? Porque yo no, y soy senador de la República. Quiero que sepan que hasta este momento no es público el expediente de cada una de estas personas que van a tener estos altos cargos de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que me merecen el Ejército y la Marina, eso simplemente no es correcto. Yo creo en la división de poderes en México. Creo que es sano que no concentre poder el Poder Ejecutivo. Por eso la Constitución nos otorga a nosotros, al Senado de la República, la facultad para ratificar o no los nombramientos que se hagan de los altos cargos de las Fuerzas Armadas y de la Marina, no para hacer oficialidad de partes. El día de ayer, fíjense la falta de respeto, el día de ayer publicaron la lista apenas de los nombres, mas no hicieron públicos sus fichas curriculares. Y el día de hoy está publicado el dictamen y yo reto ahorita que me enseñe a alguien que esté publicado en la Gaceta y que sea de escrutinio público para organizaciones defensoras de derechos humanos, para organizaciones de víctimas, para especialistas en seguridad, para la sociedad, el expediente de cada uno de los nombramientos que van a hacer. ¿Saben ustedes que hay un procedimiento con mayor rigor para nombrar un cónsul o un embajador en el Senado de la República? Vienen, comparecen. ¿Dónde está la comparecencia de quienes están aquí siendo nombrados? Generales, no cualquier cargo. No, por Dios, esto es una completa irresponsabilidad. Y en lo personal yo no voy a ser parte de un cheque en blanco y de un aval de nombramientos de personas que tienen una gran responsabilidad a su cargo, mucho menos cuando hoy las Fuerzas Armadas, el Ejército, está invadiendo la vida civil. Aquel discurso de que es que les aplica un régimen especial porque solo se hacen cargo de temas de soberanía nacional y de seguridad nacional ya no es aplicable. Hoy el Ejército está en todos lados, tiene responsabilidades civiles y se tiene que apegar a la rendición de cuentas civil. Por eso hoy alzo la voz y con profundo respeto para las Fuerzas Armadas y para la Marina, ¿sí? El Ejército y la Marina, les digo, no tengo nada en contra, al contrario, agradecimiento, pero a nadie, ni siquiera al Ejército ni a la Marina, se le debe de dar un cheque en blanco. Nuestra responsabilidad como senadores y senadoras de la República es hacer nuestro trabajo. Si el constituyente no hubiera querido que revisáramos los expedientes, no nos hubieran otorgado la facultad de ratificar esos nombramientos y solo vendrían como facultad del Ejecutivo. Argumentan que hay un procedimiento interno en las Fuerzas Armadas. Muy bien, ese es el procedimiento de ellos. Argumentan que ya pasaron al Poder Ejecutivo, ese es el procedimiento de ellos, pero nosotros tenemos la facultad de ratificar o no y la responsabilidad. Yo pregunto, ¿están seguros cada uno de ustedes que estos perfiles no tienen alguna recomendación de derechos humanos? ¿Están seguros que no tuvieron participación en algún esquema en Ayotzinapa o en alguna de las grandes tragedias que se han tenido a nivel nacional? La respuesta es, no lo sabemos, porque no es público el expediente. Y hoy dicen, es que ahorita si quieres pídeselo a la mesa directiva. No, si no se trata de que en unos minutos lo pueda revisar una persona, se trata de que el pueblo de México conozca la trayectoria de las personas que están siendo nombradas en cargos de alta responsabilidad. Entonces, por estos motivos es que mi voto es en contra y hago un llamado a los miembros de este Senado a que asumamos nuestra facultad. No es faltarle respeto a nadie, es hacer un procedimiento pulcro que revise los expedientes y que ratifique solo a aquellas personas que deban de tener el cargo y a los que no, no. Es lo menos que le debemos al pueblo de México, mucho más cuando hoy el Ejército y la Marina está participando en labores que no les corresponden a sus facultades de la Constitución. Quien dijo hace unas semanas no más militarización, espero que hoy en consecuencia diga no doy un cheque en blanco a estos nombramientos. Muchas gracias.